¿Estáis de acuerdo conmigo? Los remanentes en los cuales son la continuidad. Vamos a leer en Lucas capítulo 2. En estas fechas de Navidad son textos muy socorridos. Lucas capítulo 2, vamos a leer los primeros 14 versículos, vamos a leerlo antifonalmente. Vamos a leerlo juntos, antifonalmente. Dice así el versículo 1 y vosotros continuáis con el 2 hasta el versículo 14, que leeremos juntos. Los que estéis en Cantabria también podéis leerlo con nosotros si queréis. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo lo hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Vio a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que el Señor bendiga su palabra en este tiempo donde son fechas, y no solamente la Navidad, sino porque también la semana que viene cambiaremos de año, y son épocas donde tenemos que ver todo lo que ha acontecido durante el año. Son épocas donde hacemos una especie de resumen o hacemos una valoración de cómo ha sido el año. Y si miramos para atrás, seguramente los optimistas dirán: ha sido un año bueno, ha habido cosas malas, pero la mayoría han sido cosas buenas. Habrán otros que quizás sean más pesimistas y han dicho: esperemos que el año que viene sea mejor que este. Porque hemos pasado por dificultades, hemos pasado por problemas, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Ahora, tenemos que terminar, y Dios nos está hablando en las últimas semanas, tenemos que aprender a ver las cosas de manera correcta. Tenemos que ver también y aprender a ver los problemas de manera correcta. Porque si vemos los problemas de manera incorrecta, si veo los problemas de una forma incorrecta, significa nunca podremos dar la respuesta correcta. ¿Amén? Si vemos las cosas de manera incorrecta, recibiremos respuestas incorrectas. Por eso es importante que veamos las cosas correctas. Porque si las vemos de manera correcta, vamos a recibir respuestas correctas en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuál es el problema que enfrentas hoy? ¿Cuál es el problema que afrontamos hoy? Si yo veo que el problema que afronto hoy es un verdadero problema, eso significará seguramente que vas a recibir una verdadera respuesta. ¿Amén? No cualquier cosa. Si es un verdadero problema lo que estás viviendo, entonces tienes derecho y vas a recibir una respuesta correcta y verdadera en tu vida. ¿Amén? Si los problemas que son problemas incorrectos, da igual. Si no son realmente verdaderos problemas, nunca vas a recibir verdaderas respuestas. Porque igual que vienen, se van. Decíamos hace unos días, la mayoría de los problemas del ser humano, el 90% de ellos, son problemas que pasan solos. ¿Qué significa eso? Que en realidad no son verdaderos problemas. Son cosas que vienen y van, pero no son verdaderos problemas. Ahora, tenemos que ver cuál es mi verdadero problema. Hay veces
en la vida que hemos pasado por dificultades. Seguramente todos habéis pasado por dificultades. Yo hubo una época que también pasé por dificultades económicas. Hubo tiempo cuando marché de la empresa, Dios nos llamó a salir de Madrid y nos tuvimos que marchar a Albacete, tuvimos que dejarlo todo. No sé a quién se lo compartí el otro día. Tuvimos que dejarlo todo, tuvimos que dejar casa, dejamos familia, dejamos iglesia, lo dejamos todo. Incluso dejamos hasta la economía, porque nos marchamos a Albacete y yo dejé la empresa donde estaba trabajando, que era una empresa familiar, era el responsable de la empresa, pero cuando Dios habla, Dios habla. Entonces dejé la empresa, era una empresa familiar, como decía, y nos marchamos con una mano delante y otra detrás, se suele decir aquí, ¿verdad? Nos marchamos sin nada, sin paro y sin nada. Y hubo momentos donde, caramba, pues hay dificultades económicas, porque sin cobrar es difícil vivir hoy en día, ¿verdad? Pero Dios nos suplió, es decir, pasamos por dificultades. Cuando fuimos al seminario de Albacete, Dios nos mandó al seminario. Cuando ya todo lo teníamos solucionado, tenía mi responsabilidad en la iglesia, donde era responsable, donde tenía mi ministerio, donde dirigíamos un centro de rehabilitación para toxicómanos, donde estuvimos 4 años, yo estaba dirigiendo el centro, ya estaba asentado, reconocido, lo teníamos todo. El Señor nos manda a ir al seminario. Lo digo porque algunos no me conocen, ¿verdad? Algunos no saben de dónde vengo. Entonces, cuando lo tenía todo, Dios nos dice otra vez, tienes que dejarlo todo y tienes que irte a un seminario. Pero 3 años en un seminario, teniendo 2 hijos, pues no es fácil, ¿verdad? Porque en el seminario no cobras, pagas. No sé si alguno sabe esto, ¿no? Pero en el seminario, aquellos sí que habéis estado por allí. Entonces, para ir al seminario tú tienes que pagar tu habitación, tienes que pagar tu luz, tienes que pagar tu agua, tienes que pagar tu matrícula, tienes que pagar tus libros, tus fotocopias. Y no cobraba, o sea, no trabajábamos, no. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Hay momentos donde puedes tener problemas económicos, puedes tener momentos de dificultad. Y nosotros teníamos ahí porque no teníamos apenas respaldo de ningún sitio. La iglesia en aquel momento nos ayudaba un poco, pero poco más. Entonces puede que tengamos esa dificultad. Cuando sales del ministerio empiezas también a pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? La economía, pagar casa, pagar tantas cosas con los sueldos tan bajos que los pastores tenemos y teníamos en aquel entonces. Pero llega un momento que tenemos que ver la realidad. Y un día recibimos gracia de parte de Dios y podemos pensar, estoy viendo el problema de manera incorrecta. Estamos viendo quizás el problema de forma incorrecta. Y Dios me hizo ver y conocer el verdadero problema. Y tenemos que aprender hoy cuál es el verdadero problema. El problema no es la economía, el problema no es la salud, no es ese, nada de ese el problema. El Señor nos mostró, a mi esposa y a mí, el Señor nos mostró, tú eres un obrero, tú eres un pastor que estás preocupado por tus cosas. Yo recibí esta palabra, no me da vergüenza, porque gracias a Dios que recibí esa palabra y me pude dar cuenta. Y el Señor nos hizo ver, el problema es que no estás entendiendo correctamente el Evangelio. El problema es que no estamos entendiendo correctamente qué es el evangelismo. No estamos entendiendo correctamente qué son las misiones. No estamos entendiendo correctamente qué es el campo donde Dios nos está dando. Ese es el problema. El problema no es el dinero. Cuando uno puede llegar a entender esto, se da cuenta de que la economía y los problemas que muchas veces pasamos en la vida no es verdaderamente un problema, es porque no estamos entendiendo correctamente el Evangelio. Y si lo queréis, lo podemos decir de una forma navideña. No estamos entendiendo por qué Cristo tuvo que venir al mundo. No estamos entendiendo cuál es la obra que Cristo ha venido a hacer al mundo, por el cual hoy, o en estos días, estamos celebrando la Navidad. No estamos entendiendo correctamente el pasaje que hoy hemos leído. El título del mensaje de hoy es Cristo que al nacer le acostaron en un pesebre. Cristo que al nacer le pusieron en un pesebre. ¿Hay algo más pobre que eso? ¿Hay algo más falta de economía que eso? Poco. Pero los judíos, viendo esa realidad, no creían que Jesús era el Cristo. Por eso fracasaron, no entendieron. Ahora, ¿por qué el pueblo judío, por qué los judíos en aquel entonces no lo creían? No podían creer que ese Jesús, que nació en un pesebre, pudiera llegar a ser el Mesías. Como un hijo de un carpintero que nació en un establo, pudiera llegar a ser el Mesías. Y la pregunta a veces surge, ¿por qué tuvo que nacer en un pesebre?
¿Por qué tuvo que nacer en ese lugar? En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que la palabra que estaba profetizado donde nacería. Ya estaba profetizado, pero no lo pudieron entender. Ya estaba dicho, sabían, ya les habían de antemano advertido que no van a nacer en un palacio, que no es en el palacio de Herodes, no es en el palacio de Salomón, que van a nacer en un pesebre. Tuvieron que ir, como hemos leído, para ser censados, pero ni siquiera había sitio en el mesón donde nacer. No había habitaciones en ese lugar y tuvieron que dormir en un establo. Los judíos no podían entender eso. ¿Cómo puede que una persona con esa situación pueda ser realmente el Mesías? Los judíos cometieron un grave error. No entendieron el problema correctamente y lo vieron de forma incorrecta. ¿Por qué Dios no permitió que Jesús naciera en un palacio y lo hiciese en un establo? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué ocurre eso? Y yo tengo que ver y entender que hoy el mundo está viviendo un gran engaño en nuestra sociedad. Está viviendo grandes engaños. Hoy en día, estaba recordando y me he tomado nota, luego lo compartiré esta tarde. Hemos vivido en España, en Madrid, concretamente la Conferencia Mundial del Clima, ¿verdad? ¿Quién nos ha enterado de eso? Que ha salido en todos los medios. ¿Y quién nos ha enterado que ha venido una niña, que era un niño, es una niña trans, Greta Thunberg, me parece que se llama. Greta es el nombre. Ha salido en todas las noticias, que vino en un catamarán, que luego... Es curioso que en estas fechas, es decir, los políticos toman y el poder adquiere todo en un lugar donde, en esa conferencia mundial, donde han ido presidentes de gobierno, donde han ido gobiernos en sí mismos, donde han habido ministros, gente tan importante, una niña se ha llevado la baraja, ¿no? Una niña ha sido quien ha atraído más atención, una niña trans. ¿Por qué digo esto? Porque estamos celebrando una Navidad donde ha nacido un niño, pero hoy en día no nos interesan esos niños. Nos interesan niños que puedan ser manejados, manipulados, o que puedan llegar a hablar con gobiernos, que puedan crear una información o una desinformación, donde hoy en día los políticos, cuando ven a alguien que puede ser interesante a su causa o a sus intereses, ¿qué hacen? Lo arropan, se lo atraen y lo ponen en medio de un gobierno, y en medio de la ONU y en medio de... para hablar del cambio climático. Ojo, que está muy bien, que el diablo siempre utiliza mucha mentira, pero también utiliza parte de mucha verdad para manipular y para engañar al mundo. Hoy en día no queremos escuchar que ha nacido un niño, porque es un niño, pero en cambio estamos escuchando a un niño que se ha convertido en niña para decirnos lo que tenemos que hacer los gobiernos. El diablo está engañando con el mensaje confuso de oscuridad y de oscurantismo. No estamos entendiendo como los judíos en aquel entonces tampoco pudieron entender. ¿Por qué tiene que nacer en un pesebre? Para que no, si naciera en un palacio, Herodes no lo hubiera dejado sacar de allí. No lo hubieran visto los pastores, no lo hubiera visto nadie. Se lo habían apropiado, se lo habrían quedado para sí mismo. Pero él no nació en un palacio, nació en un lugar muy humilde. Precisamente para no ser arrebatado a los humildes, para que los poderosos, los reyes, las grandes fortunas no se lo arroparan para sí mismo. Este niño vino como la bendición fundamental que es Emmanuel. Él ha venido para ser el Dios que está con nosotros, como decía Isaías 7:14. Y le pondréis por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es algo que nadie nos debe de arrebatar, aunque nos pinten las navidades del color que nos las quieran pintar. No podemos ser confundidos por otros niños que vengan a decirnos otras cosas, por muy importantes que sean esas cosas. Tenemos que ver que el niño que ha nacido es el Emmanuel. Mateo 1:23 lo confirmó. Podríamos leerlo en ese texto también, que leemos muchas veces en Navidad. La palabra profetizada de Isaías 7:14 se cumplió, se confirmó en Mateo 1:23. Le pusieron por nombre Emmanuel.
Ese es el verdadero nombre. En Marcos 10:45 vemos que no solamente vino al mundo, sino que además Él solucionó todo el problema de nuestro pecado. Porque Él vino no solamente como un niño, sino que Él vino a morir por cada uno de nosotros que hemos cometido pecado. Porque Juan 14:6 nos dice que ese niño que nació en esas fechas, en ese lugar tan humilde, en ese pesebre, Él vino para abrirnos un camino al Padre. Vino a abrirnos un camino a Dios. Primera de Juan 3:8, Él vino para deshacer precisamente las obras del diablo. Para eso este niño, que es Cristo, nació en ese establo. Debemos de mirar hacia atrás en nuestro camino de fe y ver hasta qué punto hemos vivido nosotros pensando en otras cosas, enfocados o centrados en personas, centrados en cosas vanas, centrado en cosas externas, en apariencias externas o en lo aparente de lo externo. ¿Cuánto hemos estado viendo y viviendo solamente por las cosas físicas que ven nuestros ojos? Hoy el mundo está centrado en lo físico nada más, en lo agradable, en lo bonito, en lo atractivo, en lo atrayente, en lo bueno o apetecible, en lo que es bueno para los ojos, apetecible para el cuerpo. Sigue siendo Génesis 3, si tú lo estás viendo. Sigue siendo la misma tentación que tuvo el hombre, Adán, en primer lugar. Es la misma tentación que Jesús sufrió en ese tiempo después de ese tiempo de ayuno de 40 días en el desierto. Es lo mismo que luego Juan nos escribe en su primera epístola. Son las mismas tentaciones, las cosas agradables a la vista, lo que es atractivo, lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface. Hoy en día la Navidad, ¿qué es sino ofrecerte todas esas cosas que tú tanto anhelas? Una buena comida, una buena cena, una buena casa, algo lujoso, incluso las ciudades. Me hace gracia cuando veo las ciudades peleándose por a ver cuál tiene una iluminación más grande. El alcalde de Vigo, que si contra el alcalde de Madrid. Vigo tiene la iluminación más grande, se ve desde el satélite, no sé cuánto. Y yo cada vez que veo eso digo, no tenemos dinero, y luego nos dicen, hermano, tenemos que cambiar el cambio horario, tenemos que hacer el cambio horario porque tenemos que ahorrar energía, ¿verdad? Todos los años cambiamos 2 veces de cambio horario, ¿verdad? ¿Recordáis, no? Dicen que para ahorrar energía. Mentira, es para que luego cuando llegue Navidad la podamos gastar toda. O sea, la hacen para ahorrar energía y luego ponemos las ciudades iluminadas. ¡Ah, feliz Navidad! ¿Y qué es lo que me desea? ¿Feliz? ¿Por qué? Porque el hombre no es feliz. ¿Por qué nos deseamos felicidad? Deseamos lo que no tenemos. Te deseo lo que necesitamos, que el hombre sea feliz. Pero no alcanzamos ese estado. Tenemos que ver en qué cosas aparentes estamos mirando, en vez de mirar lo importante. Dios envió al Mesías a un establo a nacer. Es un mensaje importante para nosotros. ¿Y quién vio a ese Mesías? ¿Quién vio a ese Mesías? No fueron los reyes. Lucas 2:8, ¿qué nos dice? Que unos pastores que cuidaban las ovejas en la noche vieron la venida del Emmanuel. Vieron la venida del Mesías. ¿Quiénes? No fueron los ricos, no fueron los poderosos, no fueron los reyes. Fueron unos humildes pastores. Aquellos que vieron a Jesús, aquellos que escucharon las noticias de los ángeles de Dios anunciando, como hemos leído. No solamente eso, también en Lucas 2:11 vemos que ¿quién lo vio también? El dueño de la posada. No hay un sitio donde dormir, pero te puedo dejar un pesebre. Él fue un testigo de primera mano de ese nacimiento. Y no solamente eso, sino que además los sabios que vinieron de Oriente, eso que luego el 6 de enero, la Epifanía que se llama, el día 5 por la noche, todos los niños saben muy bien esto, los Reyes Magos de Oriente, que eran 3. Bueno, la Biblia no lo dice, que eran 3. Pero, ¿por qué 3? Porque de alguna manera, 3 fueron los regalos que trajeron. Y dijeron, pues serán 3, ¿verdad? Y como eran regalos muy caros, pues tienen que ser reyes. Esa es la tradición. Pero eran simplemente unos sabios que vieron esta realidad. Ahora, si vemos correctamente todo, ¿qué es lo que tengo que ver? Vemos que hoy en día, al igual que hace 2000 años, no hay esperanza para la humanidad. ¿Qué vemos? Que hoy en día, hablando del famoso cambio climático, nos están diciendo, el mundo tiene fecha de caducidad. Estamos viendo que dicen que por mucha prisa que nos demos, no hay solución para este mundo. Nos lo estamos cargando. Porque hay una superpoblación que llegará un momento que no vamos a caber todos. Y no va a haber alimentos para todo.
Estamos viendo que no hay esperanza. Por eso Pablo tiene que escribir este mensaje. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante tiene que escribir que no hay justo ni aun uno. No hay bueno ni aun uno. Solo uno, que es Cristo el Señor. Por eso Pablo más adelante en Romanos tiene que decir: mas Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Los que hemos sido salvos por esta gracia, nos dice además que no podemos ser arrebatados nunca por la mano de Dios. Nadie te puede arrebatar de su mano. Y cuando entendemos esta palabra y comprendemos, ¿qué respuestas recibiremos? Hoy vamos a recibir esas respuestas y tenemos que orar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy recibáis las respuestas que estos hombres recibieron en aquel entonces. Que podáis recibir estas respuestas. Mateo 1:23, ¿qué respuesta vais a recibir? Y os bendigo para que recibáis la mejor respuesta. ¿Cuál es? El Emmanuel, el Dios que está con vosotros. Os bendigo también a los de Cantabria. ¿Me oís? Que recibáis también esta bendición. Es la mayor bendición de todas las bendiciones. Es la bendición del Emmanuel, el Dios que está con vosotros. ¿Alguien dice amén? Hasta Cantabria, amén. Es la mayor bendición de todas. ¿Cuál es la mayor bendición? Dice que vieron la gloria de Dios. ¿No dice eso el texto de hoy? Os bendigo en el nombre de Jesucristo. No importan los problemas, no importan las dificultades, no importa, los pastores eran pobres, pero recibieron la mayor bendición, la gloria de Dios. Cosa que ni los reyes pudieron. Cosa que ni aquella gente pudiente, aquellos militares romanos pudieron recibir ni ver. Es la gloria de Dios. Lucas 2:14, la paz de Dios que es la mayor valor que poseemos. La paz de Dios esté sobre vosotros. Sabéis, los judíos cuando se saludaban, y se saludan a día de hoy, siempre emplean un término, shalom, ¿verdad? Shalom. ¿Por qué dicen shalom? Shalom significa paz, ¿verdad? Shalom significa paz. ¿Por qué dicen shalom? Te deseo paz. ¿Por qué será? Porque nunca lo han encontrado. Porque no la tienen. Porque aún siguen a día de hoy sin tener paz. Por eso se desean shalom, paz. Ten paz. Os bendigo para que recibáis la paz de Dios. Que recibáis el shalom de Dios. Porque es el mayor valor, la paz de Dios. No la paz como la da este mundo. Porque en este mundo no hay paz. Escucho a personas de éxito, a personas importantes que han alcanzado metas, personas de éxito, relevantes, que dicen: yo tengo éxito, pero no tengo paz. Personas importantes que han alcanzado la cima económica: tengo dinero, mucho dinero, pero no tengo paz. Y yo digo, eso no es el éxito. El que tengas dinero, pero no tienes paz, eso es no tener éxito. Dinero no significa paz, no significa éxito, no significa si no tienes paz en tu vida. Los que tienen la bendición de Emmanuel pueden tener la paz de Dios. No importa el dinero, no importa la posición, no importa otra cosa, no importa nada más. A veces peleamos, discutimos por tonterías, cosas sin importancia. Perdemos la paz por cosas vanas. Perdemos la paz de Dios por cosas insignificantes. Ayer les decía a un hermano, el árbol de Navidad. Hace años a mí no me gustaba el árbol de Navidad. No me gustaba. Y a veces lo ponían y yo digo, ayer, no me gusta. No me gusta. No el árbol en sí, sino no sé, el Belén, la Navidad, sí, pero el árbol no me gusta. No me gustaba en aquel entonces, hasta que entendí qué significa. ¿Sabéis lo que significa el árbol? ¿No? Pues esta tarde lo compartimos. Entonces, ¿qué significa? Yo lo dejé a un lado y entonces dije, Señor, lo importante es que yo no pierda la paz. Que hay un árbol, bueno.
Que hay esto, vale, aquello, da igual. Pero lo que no puedo perder nunca es la paz de Dios. A veces digo, hermanos, perder, no importa que perdáis, pero no perdáis la paz. A veces perdemos con el hermano, con el amigo, con el familiar, no importa. Si tienes que perder, pierde. No, es que me van a decir que soy tonto. Da igual, que digan lo que quieran. Pero no pierdas la paz de Dios. Amén. Puede perder, da igual. Ahora que nos reunimos las familias, hay veces que las familias se reúnen y es cuando discuten más. En la época de Navidad y en la época de vacaciones. Es cuando más se discute, ¿verdad? Porque es cuando más tiempo están juntos. Ahora, no perdéis la paz nunca. Pierde, da igual si tienes que perder. Cariño, tienes razón. ¿Tienes fiebre? ¿Me estás dando la razón? Sí, da igual, dale. Da igual. Pero nunca pierdas la paz. Hay veces, tengo que callarme. Si tienes que callarte, cállate. Pero no pierdas la paz. Amén. Es la paz que Dios nos da. Dios cumplió otra profecía importante con este nacimiento. Quiero terminar con eso. Decía antes, unos sabios muy importantes fueron al lugar donde nació Jesús. Los Reyes Magos, que no eran reyes, sino que eran sabios de Oriente. Solo aparecen en los Evangelios de Mateo y Lucas. Y vinieron a adorar a Jesús y le dieron ofrendas, decía antes. ¿Recordáis cuáles son las ofrendas? Oro, incienso y mirra. Qué bien se lo saben los niños. Y los no niños. El oro, ¿qué representa? Representa el poder, la economía. ¿Quién era en aquel entonces quien tenía más oro? Eran los reyes, ¿verdad? El oro representa al rey. El incienso, ¿qué era? Era lo que se quemaba, los sacerdotes quemaban en los templos en la presencia de Dios, ¿verdad? La mirra se utilizaba como aromas que se quemaban en el templo. Y la mirra era un producto, era una planta que se utilizaba y se ponía a los muertos cuando morían. Y eso siempre ha quedado como símbolo y simboliza a Cristo cuando murió en la cruz como nuestro sacerdote. Amén. Por eso esos tres regalos, esos tres presentes son importantes. Porque Cristo vino como el verdadero rey para vencer a Satanás. Por eso, aunque esto pueda parecer una parábola, y en cierta manera lo es, que yo tengo que ver y entender para que el mundo no vea ni entienda, pero nosotros sí. ¿Qué está representando y qué está diciendo con ese oro? Que tú eres el verdadero rey. Tú eres el verdadero rey que vas a venir y vas a deshacer toda la obra de Satanás. Yo estoy celebrando la Navidad y hay veces que con el Papá Noel, Santa Claus, todo ese tipo de cosas y de inventos, nuevamente hay otra cosa más que nos quieren robar. No aparece en la Biblia ni Santa Claus ni todas estas imágenes, ¿verdad? El de Papá Noel, con el traje rojo, que para los que no lo sepan, el traje rojo de Papá Noel es un invento de la Coca-Cola. No es así, real. De ahí salió el invento del Papá Noel rojo en un anuncio. No nos roben también esto. ¿Por qué? Porque a través de esto Dios nos está hablando de una palabra importante. Él es el verdadero rey que ha venido a deshacer esa obra de oscuridad. Él no solamente es el verdadero rey, sino que vino como el verdadero profeta, que levanta ese altar, que abre el camino para volver a Dios cuando estábamos apartados y separados. Tú eres realmente el verdadero sacerdote. Hay muchos sacerdotes en el mundo, pero tú eres el verdadero sacerdote. Tú eres el que has abierto camino para poder llegar a Dios. Si este Cristo no hubiera venido, si este Cristo no es reconocido como sacerdote, si este no es reconocido como verdadero profeta, no hay camino para llegar a Dios. La Navidad no tendría sentido, porque estaríamos todavía en la oscuridad. Él es el que fue verdadero sacerdote, que solucionó todos y cada uno de nuestros problemas. Él es el sacerdote que hizo el sacrificio del propio Cordero de Dios, que es Cristo mismo quien murió para pagar la maldición y el pecado que caía o obraba en contra nuestra. Este es el pacto que tenemos que tomar en esta Navidad. No es solamente una buena comida, no es solamente un adorno externo, no es que las ciudades se pongan de flores o de luces, de bombillas, sino es el pacto del verdadero Cristo.
El pacto del verdadero rey, el pacto del verdadero profeta, el pacto del verdadero sacerdote, que Él ha venido a solucionar estos tres problemas que el ser humano tiene y que no puede solucionar por sí mismo. ¿Por qué esa realidad? Porque el hombre no puede solucionar su problema. Dios nos lo dio solo a través de su gracia. Lo escondió al mundo, se lo dio al humilde. Lo escondió de los poderosos y lo dio a los sencillos. Para que este mensaje no se pierda. Él obró a través de las personas que creyeron en el Cristo, en su venida. Y Dios le dio estas evidencias. Él obra en los que creen en Él. Tenemos que tomar esta palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Dios envió al Mesías en un establo y lo acostaron en un pesebre? Quiero quedarme con estas últimas palabras. Vamos a abreviar un poquito, porque hoy tenemos un día largo. Pero no quiero cortar sin decir esto. ¿Por qué tuvo que nacer en un establo además? ¿Por qué lo acostaron en un pesebre? Algo que tenemos que tomar hoy como hijos de Dios. ¿Quién puede entrar en un palacio? ¿Alguno de vosotros puede entrar en un palacio? Es difícil. ¿Quién puede hoy en día tener acceso a un rey? Difícil, ¿verdad? Ahora, Él nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen que escuchar el mensaje de Cristo. Si naces en un lugar como en un palacio, no puedes escuchar a las personas. Hoy estamos celebrando que nació en un pesebre, porque todos necesitamos escuchar este mensaje. Amén. Esto nos dice que para Dios todas las personas son valiosas. No importa la raza, el color, no importa tu trasfondo, de dónde vengas o dejes de venir. Que Dios te ama, indistintamente de todas esas manifestaciones que los hombres tienen. Cristo nace en un pesebre porque todos necesitamos recibir y escuchar de Cristo. Para que las personas puedan ser salvas, hasta el más pobre tiene el valor de un rey. Hasta el más pobre tiene el valor de un emperador. Hasta el más pobre puede llegar a un pesebre, pero nunca a un palacio. Cristo, Dios abre el mensaje para todo el mundo. Y nosotros tenemos que ser aquellos que transmitamos este mensaje. ¿Cómo? Sencillamente, con humildad, pero con la seguridad y la certeza de que es un mensaje de vida y de esperanza para el ser humano. Vino en un establo porque todas las personas no solamente necesitan escuchar el mensaje, sino que todas las personas necesitan recibir la bendición de Dios. Todos necesitan recibir y ser bendecidos por Dios. Él vino a solucionar todos los problemas. Cada problema que nosotros tengamos, Cristo ha venido a darnos una verdadera respuesta. Ten un verdadero problema, hermano. Si no es un verdadero problema, déjalo. Y si tienes un verdadero problema, y si tú crees que es un verdadero problema, deja que Cristo sea tu verdadera respuesta. No busques respuestas en otros lugares, porque serán respuestas incorrectas. Busca la verdadera respuesta en Cristo. Y celebra que hoy es Navidad. Pastor, ¿te has equivocado que es el 24? No, no me he equivocado. Hoy es Navidad. Hoy es Navidad, porque cada día es Navidad. Porque cada día es Emmanuel que está conmigo. Porque cada día es una oportunidad para acercarme a Cristo. Porque cada día Él se me presenta de una manera sencilla y humilde para que yo pueda acceder a Él. Hoy también es Navidad. Hoy es el lugar y el momento donde tenemos que el mensaje de Cristo poder transmitirlo. Este es un pesebre pequeño, me refiero al edificio, el templo. Hace hasta frío, ¿verdad? Veo ahí gestos de hace hasta frío, ¿verdad? No podremos tener mucha economía, será un templo pequeño, pero en este templo cada día celebramos la Navidad. Cada día celebramos que Cristo ha nacido en nuestra vida. Que Cristo, naciendo en un lugar humilde y sencillo como este,
podemos llegar a conquistar imperios. No importa el pesebre, lo que importa es quién está en este pesebre. Verdadero rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote. La verdadera respuesta a tu verdadero problema. No dejes pasar esta Navidad sin que Cristo sea tu Cristo. No dejes pasar esta Navidad solamente comiendo turrón, comiendo cosas ricas. Final de año, hay la competición, decía un mexicano, no entiendo lo de la competición de Nochevieja comiendo uvas. A mí nunca me da tiempo a comerme las uvas. No entiende la tradición de las uvas, ¿verdad? No hace falta ninguna tradición de uvas. No hace falta que venga suerte. Tenéis a Cristo. Lo tenéis todo. Es más, vosotros sois los protagonistas que cumplirán las bendiciones de Dios y de que el reino de los cielos se establezca todos los días en este lugar. Vosotros sois los protagonistas de esta Navidad. No os la dejéis al Carrefour ni al Corte Inglés. Vosotros sois los protagonistas. Amén. Donde anunciéis el verdadero mensaje de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Esta tarde, es verdad, esta tarde hablaremos del árbol y por qué lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Pero que hoy podamos meditar y que hoy podamos escuchar el verdadero mensaje de Jesucristo. Padre, te doy gracias. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. En estas fechas, en estos momentos, donde el mundo dice que quiere ser feliz, donde busca la felicidad, donde aun cuando ya ha perdido todo el sentido de la espiritualidad, quiere todavía quedarse con la festividad, porque piensa que la fiesta es lo que da la felicidad. Tanta ignorancia por no reconocer y no conocer al verdadero Cristo. Padre, que levantes a estos hombres y mujeres, a cada uno de nosotros, como verdaderos profetas, como verdaderos sacerdotes y reyes, que podamos llevar al mundo el mensaje de la verdadera Navidad, que Cristo ha nacido. Y Cristo ha nacido en un pesebre para poder ser predicado y anunciado a todo el mundo, a los que tienen y a los que no tienen, a los humildes y para los poderosos también. Cristo es para todos en todo. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.